Desde que Nicole vio aquella publicación que Joel no llegó a enviar en su teléfono, parecía haberse convertido en una persona completamente distinta. Cuando él hacía guardias nocturnas hasta el amanecer, ya no había una luz encendida en casa esperándolo. Cuando trabajaba más de 10 horas seguidas en el quirófano, ella ya no le enviaba mensajes preguntándole si estaba cansado. Incluso cuando a veces quedaba en su camisa un leve rastro de perfume desconocido, ella dejó de preguntarle al respecto. Incluso cuando en mitad de la noche sufrió un ataque agudo de gastroenteritis y tuvo que conducir sola hasta el hospital para ir a urgencias, la enfermera le preguntó suavemente, ¿no viene ningún familiar con usted? Con el rostro pálido, ella simplemente respondió, no tengo familia. Capítulo 1. La enfermera bajó la cabeza para registrar la información y de pronto volvió a mirarla. Usted es la novia del director Joel, ¿verdad? La vi en la gala anual del hospital la última vez. Joel está de guardia esta noche. Está arriba. ¿Quiere que lo llame? Joel era el director más joven de este hospital. Nicole no esperaba que alguien la reconociera. No hace falta. Nicole cerró los ojos. No hace falta interrumpir su trabajo. La enfermera dudó, pero finalmente la acomodó en la sala de observación. Media hora después, la puerta de la sala se abrió. Joel entró con su impecable bata blanca. Instintivamente apoyó el dorso de su mano en la frente de ella y frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué no me llamaste directamente cuando te sentiste mal? Su palma estaba tibia, con ese contacto familiar. Antes, incluso un leve dolor de cabeza bastaba para que ella se durmiera tranquila con ese calor. Nicole giró la cabeza y evitó su contacto. Solo es gastroenteritis aguda. Con un suero se pasará. No es nada grave. Su tono era tan indiferente como si hablara del clima. La mano de Joel quedó suspendida en el aire. Esta no era la Nicole que él conocía. La Nicole que él conocía se escondía en sus brazos durante las tormentas y decía que tenía miedo. Se sentaba en el sofá con los ojos rojos si él llegaba media hora tarde. Incluso si se hacía un pequeño corte en el dedo, se lo mostraba para que él soplara suavemente y luego le pusiera una curita. Pero ahora, aunque el dolor le hacía sudar la frente y sus labios estaban pálidos, ni siquiera dejó escapar un quejido. Joel quiso decir algo, pero las voces que se acercaban por el pasillo lo interrumpieron. Joel está muy pendiente de esa Elena en la habitación VIP. Solo es una operación de apendicitis, pero él mismo la operó y después va a revisarla todos los días y se queda bastante tiempo. Escuché que Elena es la hija del mentor de Joel. ¿No habían salido antes? Con razón Joel la trata de forma tan especial. Ya son las 11 de la noche. Seguro que Joel acaba de subir a verla otra vez. Las voces se alejaron con los pasos, dejando un silencio incómodo. La expresión de Joel cambió ligeramente. No hagas caso a esos rumores, dijo casi de inmediato mirando a Nicole. Elena es la hija de mi mentor. Antes de morir, él me pidió que la cuidara. Ella no tiene familia en esta ciudad. Como su médico, tengo la responsabilidad de atenderla más de cerca. Capítulo 2. Nicole respondió con un simple sonido y no dijo nada más. Su reacción hizo que Joel se irritara sin motivo. ¿No me crees? Sí te creo. Nicole finalmente giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos eran tan tranquilos como la superficie de un lago sin viento. Siempre has sido un médico responsable. Cuidar a los pacientes es lo correcto. Joel se quedó atónito por un momento y de repente no supo qué decir. Antes, siempre se molestaba por su inseguridad y explicaba con impaciencia. Elena y yo ya somos cosa del pasado. Ahora solo la veo como la hija de mi mentor. ¿Puedes dejar de ser tan sensible? Ahora por fin ella hacía lo que él siempre había querido. Ya no era sensible. Ya no preguntaba nada, pero Joel sentía como si tuviera un trozo de algodón atascado en el pecho, sofocándolo. Algo no estaba bien, esa sensación no estaba bien. Sus cejas se fruncieron cada vez más. Justo cuando estaba a punto de hablar, se escuchó un leve golpe desde fuera de la puerta. Elena estaba de pie en la entrada, apoyándose en el soporte del suero. Su rostro estaba pálido como el papel y el dobladillo de su bata de hospital tenía una mancha roja del goteo de la vía. Joel se mordió el labio. Con voz débil, escuché a la enfermera decir que Nicole también está hospitalizada. ¿Por qué te levantaste de la cama? Joel corrió a sostenerla, con un tono de reproche mezclado con preocupación. ¿No te dije que debías guardar reposo absoluto? Elena se apoyó débilmente en sus brazos. Estaba preocupada por Nicole. Quería venir a verla. Joel suspiró con impotencia y la levantó en brazos. Luego miró hacia Nicole. Primero la llevaré de vuelta a su habitación. Enseguida regresaré para acompañarte. Se llevó a Elena en brazos, y sus figuras fueron tragadas por la luz blanca al final del pasillo. Nicole retiró lentamente la mirada y observó la aguja en el dorso de su mano. Recordó aquella publicación que Joel no llegó a enviar. El texto decía, quedarme a tu lado se siente como volver al pasado. En ese momento,
Nicole comprendió de repente, como si despertara de un sueño, que en lo más profundo del corazón de Joel, él nunca había dejado realmente a Elena, reprimiendo el dolor agudo en su pecho. Nicole tomó su teléfono y abrió el correo electrónico que aún no había leído. Respondió: he leído cuidadosamente el correo y acepto participar en esta expedición fotográfica de 3 años en África. Nicole, capítulo 3. Cuando terminó el suero, el cielo ya comenzaba a aclararse con la pálida luz del amanecer. Sin embargo, Joel nunca regresó. Nicole presionó el timbre para llamar a una enfermera. Se quitó la aguja, rechazó la sugerencia de quedarse en observación y caminó sola por el pasillo vacío. El olor a desinfectante invadió su nariz y de repente recordó muchos años atrás, también en un hospital, también en una mañana fría y silenciosa como esta. En aquel entonces, había acompañado a su madre al hospital para recibir quimioterapia. Después de que su madre se quedó dormida, ella se agachó en la escalera y se derrumbó en un llanto silencioso. No se atrevía a hacer ruido, así que enterró su rostro entre las rodillas mientras sus hombros temblaban sin control. De repente, un par de dedos largos y limpios aparecieron frente a ella, ofreciéndole un paquete de pañuelos. Levantó la cabeza y vio a Joel con una bata blanca. Sus rasgos eran elegantes y atractivos, y con una expresión amable la consoló: no llores, tu madre se pondrá bien. Desde la primera vez que lo vio, recordó aquella voz y esos hermosos ojos. Más tarde, cuando su madre falleció, encontró una nota debajo de la almohada mientras ordenaba sus pertenencias. En ella había un número de teléfono y una pequeña línea escrita al lado: si alguna vez necesitas ayuda, puedes llamar a este número. Joel nunca llamó a ese número, pero guardó cuidadosamente la nota en el compartimento interior de su cartera. La segunda vez que lo vio fue en una reunión organizada por amigos. Joel estaba sentado en el rincón más oscuro del reservado. Los 2 primeros botones de su camisa blanca estaban desabrochados y sus gafas de montura dorada descansaban sobre la mesa. Bebía solo, en silencio, como si el bullicio a su alrededor no tuviera nada que ver con él. Una amiga la empujó hacia él. Ese es el doctor Joel. También está soltero. Igual que tú. Deberían conversar. Cuando se acercó, Joel justo levantó la cabeza. En el momento en que sus miradas se encontraron, su expresión titubeó ligeramente. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó. Capítulo 4. Sacó de su cartera aquella nota amarillenta. Joel la miró durante mucho tiempo, tanto que ella pensó que ya había olvidado aquel primer encuentro, hasta que finalmente dijo: así que eras tú. ¿De verdad conservaste esta nota? Sí, respondió suavemente. En aquel momento, gracias. Esa noche él la llevó a casa y, dentro del coche, de repente habló: Nicole, ¿quieres estar conmigo? En ese instante su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salir de su pecho, pero contuvo el impulso y preguntó: ¿por qué tan de repente? Simplemente creo que eres una buena persona. Hizo una pausa. Y te gusto, ¿verdad? Después de aquel primer encuentro, ella realmente había desarrollado un sentimiento especial por él, y aquella nota que él le había dado había sido un pequeño rayo de luz en el momento más oscuro de su vida. Más tarde supo que la razón por la que él había estado bebiendo solo aquella noche era porque acababa de pasar por una ruptura. Fue Elena quien pidió terminar. Elena quería ir al extranjero para continuar sus estudios y pensó que una relación a distancia sería demasiado difícil, así que simplemente rompió con él. Elena se marchó con decisión, sin preocuparse en absoluto por las humildes súplicas de Joel para que se quedara. Nicole no era ingenua. Sabía que cuando él empezó una nueva relación en ese momento, no era porque realmente le gustara tanto. Simplemente quería encontrar a alguien que lo ayudara a superar la relación inconclusa que había tenido con Elena. Aún así, ella aceptó estar con él. Siempre creyó que la sinceridad podía ser correspondida con sinceridad. Mientras lo tratara lo suficientemente bien y lo amara lo suficiente, tarde o temprano él olvidaría por completo a Elena y solo tendría ojos para ella. De hecho, durante los 4 años que estuvieron juntos, Joel había sido un novio bastante competente. Recordaba todas las comidas que ella no podía comer. Recordaba su ciclo mensual. Recordaba su cumpleaños y sus aniversarios. Y siempre organizaba cuidadosamente los regalos y los restaurantes. Sus amigos siempre la envidiaban y decían que un hombre tan atento como Joel era algo que quizá ni siquiera encontrarías buscándolo con un farol. Nicole también pensaba que realmente había entrado en su corazón. Pero hace un mes, Elena regresó repentinamente al país. Lo llamó con la voz temblorosa por el llanto, diciendo que su padre estaba gravemente enfermo y que estaba sola en el hospital. Desde ese momento, todo empezó a cambiar. No solo empezó a llegar cada vez más tarde a casa después del trabajo, sino que siempre llevaba consigo el aroma de un perfume desconocido. A veces, en mitad de la noche, Elena se despertaba triste después de soñar con su padre fallecido.
y él se apresuraba a agarrar un abrigo y salir. Por culpa de Elena, empezaron a discutir y pelear cada vez con más frecuencia. Ella se sentía como una mujer resentida, llena de inseguridad, mientras se despreciaba a sí misma. Aún así no podía evitar preguntarle una y otra vez con los ojos enrojecidos: «¿Después de tantos años, todavía no la has olvidado?». Y él se volvía cada vez más impaciente, acusándola de ser demasiado sensible y desconfiada. Decía que cuidaba a Elena solo por la promesa que había hecho a su mentor antes de morir. Durante un tiempo, ella incluso llegó a pensar que tal vez realmente había sido demasiado sensible, hasta que un día vio por casualidad aquel borrador de publicación que él nunca llegó a publicar en su teléfono. Capítulo 5. En ese momento, su mundo se hizo pedazos. Sentía el corazón como si lo estuvieran cortando con cuchillos. Un dolor insoportable. Sin embargo, en lugar de discutir o armar una escena, se quedó completamente en silencio y su corazón finalmente se apagó. Cuando Nicole regresó a casa, el cielo ya estaba completamente claro. La casa estaba en silencio, igual que cuando había salido para ir a urgencias. De repente, el teléfono en su bolsillo sonó. «¿Nicole?». Se escuchó una voz femenina firme al otro lado de la línea. «Con respecto a la expedición fotográfica ecológica de 3 años en África, necesitamos una confirmación final». «¿Estás realmente segura? Las condiciones en la naturaleza africana son extremadamente duras y tendrá que estar lejos de su familia y amigos durante mucho tiempo». Nicole apretó el teléfono con fuerza. «Lo he pensado bien. De acuerdo, nosotros nos encargaremos de tramitar su visa. Solo necesitamos algunos documentos. La fecha de salida está fijada para el día 5 del próximo mes. ¿Le parece bien?». «El 5 del próximo mes, es decir, dentro de 15 días. No hay problema», respondió. Después de colgar, la mirada de Nicole recorrió lentamente cada rincón de la casa. Ese hogar había sido decorado por ella poco a poco. Hace 4 años, cuando se mudó, el lugar estaba vacío, con solo los muebles más básicos. Había dedicado mucho esfuerzo a elegir el color de las cortinas, el estilo del sofá, llenar el balcón con plantas verdes y colgar sus propias fotografías en las paredes. Antes pensaba que ese sería el hogar que compartiría con Joel para siempre, que vivirían allí juntos durante mucho, mucho tiempo. Pero ahora, dentro de poco, ella se marcharía para siempre. Nicole sacó una maleta. Cuando estaba a mitad de empacar, la puerta se abrió. Joel estaba de pie en la entrada. Al ver la maleta abierta en el suelo, se quedó paralizado. «¿Qué estás haciendo?». Nicole se detuvo un instante y luego respondió con naturalidad. «Nada, solo siento que hay demasiadas cosas en casa. Hace mucho que no limpio, así que estoy tirando lo que ya no sirve o lo que no necesito». Joel miró su rostro tranquilo y luego las cosas que ella había separado. Esa sensación extraña en su corazón volvió a aparecer. ¿Solo estaba tirando cosas que ya no necesitaba? Justo cuando estaba a punto de preguntar más, su teléfono sonó de repente. Era un tono especial. Su expresión cambió ligeramente. Tomó el teléfono y caminó hacia el balcón para contestar. «Sí, acabo de llegar a casa». «¿Qué pasa?». Capítulo 6. Nicole bajó la cabeza y continuó ordenando su caja de equipo fotográfico, como si no hubiera escuchado nada. Desde el balcón se escuchaba la voz de Joel, baja y entrecortada. «¿Te duele la herida? Podría estar infectada. No te preocupes. Iré a verte de inmediato». «Está bien, lo entiendo. Acuéstate y no te muevas». Después de colgar, Joel regresó con una expresión algo complicada. Nicole ya había limpiado el último lente de la cámara y lo estaba colocando cuidadosamente en una caja protectora especial. Levantó la cabeza y preguntó con una sonrisa. «¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió en el hospital?». «Es Elena». Joel dudó un momento. «Dice que su herida empezó a doler mucho de repente. Puede que esté infectada. Tengo que ir a revisarla». Nicole lo miró y de repente sintió que había fracasado bastante. 4 años, más de 1000 días y noches de compañía y dedicación, y aún así no pudo obtener el amor completo de un hombre. Asintió, con un tono relajado. «Entonces ve rápido. Una infección en una herida no es algo pequeño. No se puede retrasar». La reacción de Nicole fue demasiado tranquila, tan tranquila que hizo que Joel se sintiera inquieto. «Nicole, ve rápido». Nicole ya se había puesto de pie y cerró la cremallera de la caja de cámaras. «Ahora mismo la persona que más te necesita es Elena. No la hagas esperar». De repente Joel sintió que la persona frente a él se había vuelto completamente extraña. La Nicole de antes habría enrojecido los ojos y preguntado. «¿No acabas de volver del hospital? ¿No hay otros médicos? ¿Realmente tienes que ir tú?». Pero ahora solo sonreía, incluso recordándole con consideración que no hiciera esperar a Elena. «Entonces volveré lo antes posible». Joel reprimió la extraña sensación en su pecho. «Al mediodía almorcemos juntos». «De acuerdo».
Podemos ir a ese nuevo restaurante japonés que querías probar. Nicole sonrió. Claro, pero si te retrasas allí, no pasa nada. Yo puedo arreglármela sola para comer. Joel abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Se dio la vuelta y salió del dormitorio. Nicole se quedó allí, escuchando cómo el sonido del motor del coche se alejaba poco a poco. Luego continuó haciendo su equipaje. Capítulo 7. A las 12 del mediodía. Joel todavía no había regresado. Nicole recibió un mensaje de texto suyo. La herida de Elena está un poco infectada y necesita tratamiento. Puede que vuelva más tarde. Come primero. No me esperes. Nicole miró el mensaje. Su dedo permaneció suspendido sobre la pantalla durante unos segundos. Luego apagó el teléfono sin responder una sola palabra. El día en que Elena fue dada de alta del hospital coincidía exactamente con el cumpleaños de Nicole. Unos días antes. Joel ya se lo había mencionado. Elena acaba de perder a su padre hace poco. Y aquí tampoco tiene muchos familiares ni amigos. Quiero celebrarle su cumpleaños, solo para animarla un poco y hacer que se sienta mejor. Nicole estaba organizando la lista de equipo para su viaje a África. Sin levantar la cabeza, respondió, claro. ¿Quieres que te ayude a organizar algo? Joel se quedó un momento en silencio. Había pensado que Nicole se molestaría. ¿No te importa?, preguntó con cautela. ¿Importarme qué? Nicole levantó la cabeza, con los ojos claros. Celebrar el cumpleaños de un amigo es algo normal. Además, Elena realmente no lo ha tenido fácil. Su padre acaba de fallecer y ella misma acaba de pasar por una cirugía y hospitalización. Su tono era tan natural que no había nada que reprochar. Sin embargo, Joel sentía inexplicablemente que algo no estaba bien. Finalmente no le pidió ayuda para organizar la fiesta. El día del cumpleaños. Todos los presentes eran antiguos compañeros de clase de Elena y Joel. Nicole, como novia de Joel, naturalmente también estaba invitada. Después de varias rondas de bebida, el ambiente se volvió animado. Oigan, dijo un chico ligeramente ebrio levantándose con una copa. Nuestro director y Elena eran la pareja dorada de la Facultad de Medicina en aquel entonces. Hoy tienen que beber un brindis entrelazando los brazos para recordar su juventud. El salón privado estalló inmediatamente en vítores. Joel frunció el ceño. No hagan tonterías. Nicole está aquí. ¿Y qué con Nicole? Intervino otra chica. Nicole es muy generosa, ¿verdad, Nicole? Capítulo 8. Todos miraron hacia Nicole. Nicole dijo con indiferencia, vamos, jueguen. Es un cumpleaños. Lo más importante es que todos se diviertan. Entre los vítores de la multitud, Joel y Elena levantaron sus copas. Sus brazos se entrelazaron, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El rostro de Elena estaba sonrojado y sus ojos brillaban mientras miraba a Joel. La expresión de Joel, en cambio, era complicada, y su mirada se desvió involuntariamente hacia Nicole. Nicole sostenía su teléfono y estaba tomando fotos. La cámara apuntaba hacia ellos, como si estuviera fotografiando a una pareja de recién casados que no tenía nada que ver con ella. El corazón de Joel se hundió. Cuando terminaron de beber, el salón privado estalló en aplausos y silbidos. Joel dejó su copa y su primera reacción fue mirar a Nicole. Nicole ya había guardado su teléfono y estaba conversando con la persona a su lado, con la misma sonrisa en el rostro, como si lo ocurrido no tuviera nada que ver con ella. Nicole, Joel se acercó a ella y bajó la voz. Sobre lo de hace un momento, la foto salió bastante bien. Nicole giró la pantalla de su teléfono hacia él. En ella estaba la foto que acababa de tomar, congelando el momento en que Joel y Elena bebían el brindis entrelazando los brazos. Mira, la iluminación y la composición están muy bien. El vestido blanco de Elena se ve muy fotogénico hoy. Joel se quedó sin palabras. Quería explicar, quería decir algo, pero la actitud de Nicole hizo que todas sus palabras se quedaran atrapadas en su garganta. ¿Desde cuándo Nicole había dejado de molestarse por la presencia de Elena? ¿Será que ya no le importa a él? Ese pensamiento hizo que Joel sintiera un frío penetrante recorriéndole el cuerpo. A mitad de la reunión, Nicole se levantó para ir al baño. Cuando salió, se encontró con Elena en el pasillo. Nicole, la llamó Elena, con una expresión de disculpa. Lo de hace un momento, lo siento. Todos solo estaban bromeando. No te lo tomes a pecho. Capítulo 9. Nicole se dio la vuelta y la miró con calma. ¿Por qué tendría que tomármelo a pecho? Elena se quedó sin palabras por un momento. Tras una pausa, dijo, lo que quiero decir es... Joel y yo realmente solo somos amigos. No lo malinterpretes. No lo he malinterpretado. Nicole sonrió ligeramente. Son amigos, viejos conocidos, parte de la juventud del otro. Todo eso lo sé. Después de decir eso, se dio la vuelta para irse. Espera. Elena la llamó de repente. Nicole se detuvo.
pero no se dio la vuelta. Hay un álbum oculto en su teléfono. La contraseña es mi cumpleaños. Allí están guardados todos nuestros recuerdos. En la voz de Elena se percibía un ligero orgullo. Nicole, llevas 4 años con él. ¿Alguna vez te ha creado un álbum exclusivo solo para ti? El cuerpo de Nicole se tensó por un instante, pero no se dio la vuelta. Su tono seguía siendo tranquilo. ¿Y qué? Elena caminó hasta colocarse frente a ella y la miró fijamente. Él nunca me ha olvidado. Nicole, estos 4 años que has pasado con él, solo has estado acompañándolo en mi lugar. Capítulo 10. Nicole se rió. Elena, todos somos adultos. No hay necesidad de jugar a estos rodeos. Si lo quieres, ve y lucha por él. No hace falta venir a presumirme lo especial que eres para él. Ante el rostro desagradable de Elena, Nicole se marchó directamente. Cuando regresó al salón privado, Joel la estaba buscando. ¿Dónde fuiste? Tardaste mucho. Me encontré con Elena y charlamos un momento. Nicole se sentó y dio un sorbo a su taza de té. Joel frunció ligeramente el ceño. ¿De qué hablaron? De nada importante. Nicole sonrió levemente. Solo me dijo que hay un álbum oculto en tu teléfono, y que la contraseña es su cumpleaños. Una sombra de incomodidad cruzó los ojos de Joel. Nicole, déjame explicarte. No hace falta. Nicole lo interrumpió. Es tu privacidad. La respeto. Joel la miró fijamente, intentando encontrar en su rostro el más mínimo rastro de disgusto, pero solo vio calma, como un lago profundo que de repente se ha quedado sin ondas. Una calma que inquieta a cualquiera. Nicole, realmente hay algo extraño contigo. Joel tragó saliva y tomó su abrigo. Vamos, volvamos y hablemos bien. Pero la fiesta de cumpleaños aún no ha terminado. Vamos. Sin darle oportunidad de negarse, la tomó del brazo. Se despidió rápidamente de los demás y salió del salón. Apenas se sentaron en el coche, alguien golpeó la ventana. Joel bajó la ventanilla. Elena estaba afuera, con su largo cabello ligeramente levantado por el viento nocturno. Se mordió el labio y dijo, «Todos ya se fueron y no consigo taxi. ¿Podrían llevarme de paso?» Joel aún no había respondido cuando Nicole ya había abierto la puerta del coche. «Claro, Elena, siéntate adelante. La vista es mejor». Elena se quedó atónita. Las palabras que había preparado se quedaron atrapadas en su garganta. Miró a Nicole con un destello de desconcierto en los ojos, pero aún así se sentó en el asiento del copiloto. Capítulo 11. El coche avanzaba en la noche. Elena seguía hablando, recordando sus días en la universidad y los pequeños momentos que había compartido con Joel. Joel respondía de vez en cuando con una palabra o dos, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. Elena no pudo evitar mirar a Nicole a través del espejo retrovisor, solo para descubrir que Nicole estaba mirando tranquilamente el paisaje nocturno fuera de la ventana, con el rostro sereno y sin expresión. Elena continuó con tono melancólico. A veces realmente me arrepiento. Si en aquel entonces no hubiera ido al extranjero, todo eso ya quedó en el pasado. La interrumpió Joel. Un breve silencio llenó el coche. En ese momento, un automóvil salió repentinamente de una calle lateral. Joel giró bruscamente el volante y frenó con fuerza. El coche perdió el control y se estrelló contra la barandilla al borde de la carretera. En la enorme inercia, Joel instintivamente extendió el brazo para proteger a Elena en el asiento delantero. Nicole, en el asiento trasero, fue lanzada violentamente hacia adelante y su frente golpeó con fuerza el respaldo del asiento delantero. Un dolor agudo la atravesó. Un líquido tibio comenzó a correr desde la esquina de su frente. Nicole. Joel se volvió y al verla con el rostro lleno de sangre, su cara se puso pálida al instante. ¿Estás bien? Nicole se limpió la sangre que le cubría los ojos con el dorso de la mano. Estoy bien. Lleva primero a Elena. Estás así y todavía. De verdad estoy bien. Puedo tomar un taxi al hospital yo sola. Elena se asustó. Llévala a casa para que descanse. Capítulo 12. Después de decir eso, abrió la puerta del coche y bajó. De verdad caminó hasta la orilla de la carretera. Detuvo un taxi y se marchó sin mirar atrás. Joel se quedó mirando atónito como el taxi se alejaba, hasta que el suave sollozo de Elena lo hizo volver en sí. Después de llevar a Elena a casa, Joel regresó inmediatamente al hospital. La enfermera del servicio de urgencias le dijo que Nicole ya había tratado su herida y se había marchado. Luego condujo de regreso a casa. Cuando abrió la puerta, solo una pequeña lámpara nocturna iluminaba la sala. Nicole estaba recostada en el sofá, con una gasa pegada en la frente y el rostro pálido. Se acercó rápidamente y se agachó frente a ella. ¿Por qué te fuiste sola? ¿Sabes cuánto me preocupé por ti? Nicole abrió los ojos y dijo con calma. ¿No ibas a cuidar de Elena? Su padre acaba de morir. Sus emociones están inestables. Ella te necesita más. Nicole. Joel finalmente no pudo contenerse. Le tomó la mano. ¿Qué te pasa últimamente?
¿Es porque Elena volvió y te sientes incómoda? Ya te dije que entre ella y yo. Lo sé. Nicole retiró suavemente la mano. Lo de ustedes es cosa del pasado. Tú la cuidas solo porque su padre acaba de morir y ella no tiene a nadie en esta ciudad. Lo entiendo. Entonces, ¿por qué tú? Joel. Nicole lo miró y de repente sonrió. ¿Recuerdas que antes yo me enojaba porque pasabas tiempo con Elena? Siempre decías que yo era demasiado sensible e inmadura. Joel se quedó paralizado. Ahora soy madura. Ya no soy sensible y ya no me enojo. La sonrisa de Nicole era muy leve. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Capítulo 13. Joel la miró a los ojos y de repente no pudo decir una sola palabra. Sí, ¿no era esto exactamente lo que él siempre había querido? Que ella fuera razonable, que lo comprendiera, que dejara de ser caprichosa e insegura. Ahora lo había logrado todo, pero ¿por qué su corazón se sentía tan incómodo? Nicole se levantó. No me siento muy bien. Voy a dormir. Una fuerte sensación de inquietud surgió de repente en el corazón de Joel, justo cuando ella se dio la vuelta. Él extendió la mano y le sujetó la muñeca. Nicole, no estás pensando en dejarme, ¿verdad? Las largas pestañas de Nicole temblaron ligeramente. No esperaba que él lo notara con tanta agudeza. Pensó que, ya que él lo había adivinado, quizás sería mejor decir la verdad y separarse en buenos términos. Pero Joel la miró fijamente, con una intensidad ardiente. Hemos estado juntos 4 años. Ya estamos acostumbrados a la presencia del otro. No me dejarías, ¿verdad? Así que su preocupación por perderla era solo porque se había acostumbrado a su presencia. Nicole recordó de repente que durante todos los años que estuvieron juntos, aunque Joel había sido un novio competente, nunca le había dicho la palabra amor. Ahora que lo pensaba, quizá nunca se lo dijo porque la persona que realmente amaba en su corazón era otra, y ella no era más que una costumbre. Nicole sonrió levemente. Tienes razón. Ella también se había acostumbrado a su presencia, pero esa costumbre podía cambiarla. Quizá por su comportamiento extraño últimamente. Joel se sentía especialmente inquieto. Decidió tomarse varios días libres y quedarse en casa para acompañarla. Cocinó personalmente sus platos favoritos. La llevó al cine. Salieron de compras juntos. Todo parecía exactamente igual que antes. Sin embargo, algo había cambiado. 2 días después, llegó la llamada de Elena. Cuando el tono especial sonó en la sala, Nicole estaba regando las plantas en el balcón. Escuchó a Joel contestar el teléfono con una ternura inconsciente en su voz. ¿Elena? La mano de Nicole se detuvo un momento mientras el agua salía lentamente de la regadera. Joel colgó y se acercó. Elena dijo que un amigo suyo está organizando una exposición de arte aquí. La inauguración es mañana. Consiguió 2 entradas extra y quiere invitarnos. Antes incluso de terminar de hablar, Nicole ya lo había escuchado aceptar la invitación. Claro, dejó la regadera. Hace mucho que no voy a una exposición de arte. Al día siguiente, cuando Joel y Nicole llegaron al lugar de la exposición, Elena, cuidadosamente arreglada, ya estaba esperando en la entrada de la galería. Joel, han llegado. Se acercó rápidamente y extendió la mano con naturalidad, como queriendo tomar el brazo de Joel. El cuerpo de Joel se tensó ligeramente y lanzó una mirada de reojo hacia Nicole, pero Nicole actuó como si no hubiera visto nada y entró primero en la galería. Detrás de ella se escuchó la voz suave de Elena. Esta exposición la organiza un amigo mío que acaba de regresar de Francia. Muchas de las obras son muy interesantes. Capítulo 14. La iluminación en la galería era suave y no había mucha gente. Joel, mira este. Elena señaló una pintura al óleo de un atardecer junto al mar. ¿No se parece a la bahía donde solíamos pintar cuando estábamos en la universidad? Joel siguió la dirección de su dedo. Sus recuerdos se despertaron y su expresión se volvió un poco distante. Sí, se parece bastante. Elena tenía una expresión nostálgica. Cuando pienso en esa época, realmente fue muy hermosa. Hicimos muchas cosas juntos y fuimos a muchos lugares interesantes. Nicole no tenía interés en escuchar sus recuerdos del pasado. Pronto quedó atraída por varias obras que combinaban fotografía ecológica con pintura al óleo y redujo el paso. ¡Cuidado! El grito estalló en el aire. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido agudo cuando un cable de acero se rompió sobre sus cabezas. Nicole levantó la mirada y vio una enorme instalación suspendida perder el equilibrio y caer hacia donde estaban. Todo ocurrió demasiado rápido. Sin dudar ni un segundo, Joel se lanzó hacia Elena y la protegió en sus brazos mientras ambos rodaban hacia una zona segura. Nicole apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para proteger su cabeza. Fragmentos de cristal rotos cayeron como lluvia. Uno de los pedazos afilados cortó su hombro izquierdo, provocándole un dolor agudo. Retrocedió tambaleándose y tropezó con algo bajo sus pies. Todo su cuerpo cayó hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeó con fuerza el borde de una plataforma metálica. Un dolor intenso explotó en su mente.
seguido por una repentina oscuridad. Un líquido tibio comenzó a brotar tanto de su hombro como de la parte posterior de su cabeza. Nicole yacía en el frío suelo, con un zumbido en los oídos mientras su visión se volvía borrosa. Con el último esfuerzo que le quedaba, giró ligeramente la cabeza. A través de su visión teñida de sangre, vio a Joel ayudando a Elena a levantarse. La sangre se filtraba por la espalda de Joel, pero aún así lo primero que hizo fue inclinarse para comprobar cómo estaba Elena. Su voz estaba llena de un pánico que Nicole nunca había escuchado antes. ¿Estás bien? ¿Te has lastimado en alguna parte? Elena se apoyó en sus brazos, con el rostro pálido, negando suavemente con la cabeza. Claro, él realmente amaba a Elena. La amaba tanto que, en momentos de peligro, su instinto era salvarla primero, tanto que ni siquiera se dio cuenta de sus propias heridas, tanto que olvidó por completo que su novia de 4 años estaba allí, gravemente herida. Nicole curvó ligeramente los labios, y luego su conciencia desapareció, devorada por la oscuridad. Capítulo 15. Cuando volvió a recuperar la conciencia, lo primero que percibió fue el olor del desinfectante. Un dolor sordo latía en la parte posterior de su cabeza y en su hombro izquierdo. Nicole abrió los ojos y su visión pasó poco a poco de borrosa a clara. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba acostada en una habitación de hospital. La puerta se abrió y Joel entró. Se había cambiado de ropa y tenía profundas ojeras bajo los ojos. Al llegar junto a la cama, instintivamente miró primero los datos del monitor antes de volverse hacia ella. ¿Despertaste?, dijo, con la voz un poco ronca, bajando deliberadamente el tono. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mareada? ¿Tienes náuseas? Nicole miró tranquilamente el techo sin decir una palabra. Él extendió la mano para tocar su frente, pero sus dedos se detuvieron a mitad de camino. Finalmente solo apartó suavemente los mechones de cabello de su frente. Tienes una leve conmoción cerebral, y tu hombro necesitó algunos puntos. Se sentó junto a la cama y habló con voz suave y tranquila. Tendrás que quedarte unos días en el hospital. Nicole cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. ¿Cómo está Elena?, preguntó con un tono extrañamente calmado. La expresión de Joel se tensó por un instante. Ella, está bien, solo se asustó un poco, respondió rápidamente, casi sin pensarlo. Nicole, en ese momento yo, lo entiendo. Nicole lo interrumpió con una voz completamente serena. La situación era urgente y tú estabas más cerca de ella. En momentos así, las personas salvan instintivamente a quien está más cerca. Lo entiendo. Todas las explicaciones que Joel había preparado se quedaron atascadas en su garganta. Miró el rostro tranquilo de Nicole y sus ojos excesivamente calmados, y una irritación inexplicable surgió en su interior. De repente, prefería que ella lo cuestionara, que llorara, que armara una escena, incluso que lo golpeara o lo insultara. Cualquier cosa antes que esta calma racional que incluso encontraba excusas para él. Tragó saliva. ¿Estás enojada conmigo? No. Nicole giró la cabeza hacia la ventana. No hiciste nada malo. ¿Por qué debería enojarme? Aquellas palabras hicieron que el pecho de Joel se sintiera oprimido. Nicole, ¿puedes dejar de hacer esto? Nicole, en cambio, lo miró confundida. ¿Qué estoy haciendo? Antes no eras así. La Nicole frente a él no tenía emociones, ni altibajos, como una máquina sin alegría, ira, tristeza ni felicidad. Era completamente diferente a la mujer que había sido antes. Joel se sentía incómodo por completo. Nicole, no seas así. Me hace sentir que eres una extraña. Joel, realmente eres muy extraño. Nicole sonrió ligeramente. Tú eras el que estaba cansado de que yo fuera sensible y desconfiada. Ahora que ya no me importa nada, ¿por qué vuelves a estar insatisfecho? Capítulo 16. Joel se quedó ligeramente rígido y sin palabras. Los ojos de Nicole estaban tranquilos y distantes. Entonces, ¿cómo quieres que sea exactamente? Abrió la boca, pero descubrió que no podía pronunciar ni una sola palabra. En ese momento, una enfermera llamó a la puerta. Joel, el paciente de la cama 27 de al lado quiere que lo revise. Joel miró a Nicole, pero ella ya había cerrado los ojos. Con el corazón inquieto, dijo en voz baja. Descansa primero. Más tarde vendré a acompañarte. Nicole no respondió. Seguía con los ojos cerrados, el rostro pálido apoyado en la almohada. La puerta se cerró suavemente. Nicole abrió los ojos y miró el techo, con una leve sonrisa en los labios. Así que incluso él sentía que esta versión de ella era extraña. Pero, ¿qué podía hacer? Ella ya no lo amaba. No podía volver a ser la mujer que él conocía antes. Durante los días siguientes en el hospital, Joel fue a visitarla muy pocas veces. Por los comentarios ocasionales de las enfermeras, Nicole se enteró de que durante el tiempo en que Joel parecía desaparecer sin dejar rastro, no siempre estaba en el quirófano ni en su oficina. La mayoría de las veces ni siquiera estaba en el hospital.
Nicole no necesitaba adivinar con quién estaba cuando no estaba allí. Por eso, el día que decidió salir del hospital antes de tiempo, no se lo dijo. El día de su viaje a África se acercaba. Ese viaje duraría 3 años completos. Y todavía tenía muchas cosas que preparar antes de partir. Capítulo 17. Esa noche, Nicole guardó las últimas cosas que necesitaba en su maleta. Su teléfono sonó. Nicole, su visa ya ha sido aprobada y su boleto de avión también ha sido reservado. En breve le enviaré la información del vuelo. Revísela cuando la reciba. Si tiene alguna duda, puede contactarme en cualquier momento. De acuerdo. Nicole acababa de colgar cuando la voz de Joel sonó de repente detrás de ella. ¿Qué visa? ¿Qué vuelo? Nicole se dio la vuelta y vio a Joel entrar al dormitorio con el rostro sombrío. Acabo de escuchar que alguien hablaba de una visa y un vuelo. ¿Qué significa eso? Frunció el ceño. ¿A dónde vas? Para evitar que algo arruinara su expedición fotográfica, respondió con calma. Escuchaste mal. No era sobre mí. ¿No era sobre ti? Ella respondió con naturalidad. Es una amiga mía. Me estaba preguntando sobre algunos trámites de visa. Joel no había escuchado el contenido de la llamada. Al ver que su expresión era completamente normal, dudó unos segundos y decidió no insistir más. Caminó hacia ella y se detuvo frente a ella, con el rostro todavía serio. ¿Por qué te diste de alta del hospital antes de tiempo sin decirme? ¿Es realmente importante que te lo diga o no? ¿No lo es? A Nicole la pregunta le pareció bastante graciosa. Pasó junto a él y salió del dormitorio. Estás muy ocupado. No quería que algo tan pequeño ocupara tu tiempo y energía. Joel frunció el ceño y la siguió hasta la sala. Se sentó junto a ella en el sofá y tomó su mano. Nicole sintió de repente algo frío deslizarse en su dedo anular. Bajó la mirada y se quedó sorprendida. Nicole, durante este tiempo he pensado mucho. Sé que te descuidé y te hice sentir insegura. Joel sostuvo su mano. Si es así, entonces casémonos. Mañana iremos a elegir un vestido de novia. Matrimonio. Capítulo 18. La palabra resonó en los oídos de Nicole, y el corazón que había estado en silencio durante tanto tiempo de repente sintió un dolor agudo. Su mirada se apartó del anillo de diamante en su dedo y se posó en el rostro de Joel. ¿Y Elena? ¿Ya no vas a ocuparte de ella? Joel se quedó inmóvil. Esos pocos segundos de silencio ya eran suficientes, porque ese silencio era la respuesta. Nicole se burló de sí misma en silencio, aunque no dejó que se notara en su rostro. Estoy cansada. Hoy quiero dormir temprano. Iré a descansar. Pensó que el asunto terminaría allí, pero al día siguiente, Joel aún así la llevó a elegir un vestido de novia. A mitad del camino, el tono especial del teléfono sonó de repente. Joel frunció ligeramente el ceño mientras conducía. Al ver que no contestaba, Nicole preguntó desde el asiento del copiloto, ¿no vas a contestar? Él apretó los labios. Hoy solo estoy contigo. No me ocuparé de nadie más. Pero el teléfono siguió sonando una y otra vez. Nicole notó cómo sus cejas se fruncían cada vez más. Bajó ligeramente las pestañas. Contesta. Tal vez tenga algo importante que decirte. Finalmente Joel no pudo resistirse. Tomó el teléfono. ¿Qué pasa? Joel, aquí hay un incendio. ¿Qué hago? Tengo mucho miedo. La voz de Elena temblaba con llanto. ¿Moriré aquí? ¿Será que nunca volveré a verte? El coche frenó bruscamente. En ese instante, Nicole vio claramente algo romperse dentro de los ojos de Joel, un pánico que nunca había visto antes. Condujeron a toda velocidad, adelantando coches hasta llegar al club donde había ocurrido el incendio. Fuera del edificio, el humo era espeso, las luces policiales parpadeaban y los bomberos levantaban una línea de seguridad. Antes de que el coche se detuviera por completo, Joel ya había salido corriendo hacia el interior, pero alguien lo detuvo con fuerza. Señor, no puede entrar. El incendio aún no está controlado. Capítulo 19. Todavía hay alguien dentro. Ella aún no ha salido. Sus ojos estaban rojos de desesperación. Con una fuerza sorprendente apartó a la persona que lo detenía y se lanzó sin dudar al interior del club lleno de humo. El tiempo de repente pareció volverse interminable, hasta que de pronto se escucharon gritos de sorpresa entre la multitud. Joel salió del humo y del fuego cargando una figura envuelta en una manta mojada. Elena temblaba en sus brazos, su rostro lleno de lágrimas, pero parecía ilesa. En cambio, Joel estaba gravemente herido. Su rostro estaba cubierto de ceniza y su brazo y espalda estaban quemados. Era evidente que había arriesgado la vida para proteger a Elena. Después de entregar a Elena al personal médico que había llegado, Joel se tambaleó, agotado y herido por las quemaduras. Cayó al suelo. Aunque los médicos lograron sujetarlo a tiempo, ya había perdido el conocimiento. Nicole permaneció junto a la puerta del coche, mirando el brillante anillo de diamante en su dedo. De repente le pareció barato y ridículo.
Amaba tanto a Elena que estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, y aún así quería casarse con Nicole. Nicole giró lentamente el anillo y se lo quitó. No siguió al personal médico que llevaba a Joel al hospital. En cambio, regresó a la casa que habían compartido y tomó su maleta. Aeropuerto, terminal de salidas internacionales. Nicole hizo el check-in y pasó el control de seguridad. En la sala de espera sacó el álbum de fotos que la había acompañado durante muchos años. En la primera página estaba una foto de ella y Joel, tomada cuando acababan de empezar a salir. En ella sonreía con mucha felicidad. Con suavidad arrancó la foto y la tiró a la basura. El anuncio de embarque resonó en el aeropuerto. Nicole cerró el álbum y se levantó, caminando hacia la puerta de embarque. Cuando el avión se elevó entre las nubes, lanzó una última mirada a la ciudad que le resultaba tan familiar. Adiós, Joel. Adiós al hombre que amó durante 4 años. En el futuro, Nicole, sin Joel, vivirá su vida con brillo y plenitud.